Prepárense para sumergirse en un laberinto de secretos oscuros, pasiones prohibidas y un crimen que sacudió a una ciudad entera. ¿Alguna vez se han preguntado qué se esconde detrás de la fachada de una vida perfecta? ¿Han sentido el peso de la culpa, el miedo de que sus secretos sean expuestos? Hoy, vamos a desentrañar la historia de Willie Tanner, un hombre respetado, un marido amado, un pilar de la comunidad. Pero, como verán, las apariencias engañan. La vida de Willie era una telaraña de mentiras, un juego peligroso que lo llevaría a un final trágico. Sentirán el dolor de la traición, la angustia de la culpa, la perplejidad ante un crimen brutal. Y, al final, entenderán cómo un simple desliz puede llevar a la ruina. Pero no se preocupen, no están solos en este viaje. Los guiaré a través de cada detalle, cada giro, hasta la impactante revelación final. Y, créanme, la solución a este enigma está más cerca de lo que imaginan. Prepárense, porque lo que van a escuchar a continuación nos dejará sin aliento. Bienvenidos al universo sombrío de los crímenes reales. Hoy, vamos a profundizar en una historia trágica de amor, obsesión y asesinato en la tranquila ciudad de Tifton, Georgia. Prepárense para una montaña rusa de emociones, secretos oscuros y un crimen brutal que dejó marcas profundas en todos los involucrados. Esta es la historia de Willie Tanner, un hombre de 49 años, una figura conocida y respetada en Tifton. Era el propietario de Tanner's Hardware, una ferretería que servía a la comunidad desde hace más de 2 décadas. Un lugar donde los vecinos se encontraban, intercambiaban consejos y compraban desde un simple destornillador hasta los materiales para grandes proyectos. Willie era el corazón de la tienda, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra amiga para cada cliente. La vida de Willie parecía un cuento de hadas. Casado con Nan Tanner, de 48 años, su novia desde la escuela secundaria, la pareja era activa en la iglesia local y en eventos de caridad. Pero, detrás de la fachada de marido y ciudadano ejemplar, Willie escondía un secreto sombrío. Había iniciado una relación secreta con Madison Kelly, una estudiante del último año de la escuela secundaria, de 18 años. Madison, conocida por su belleza e inteligencia, era una cliente frecuente de la ferretería. Con el tiempo, una amistad se desarrolló, evolucionando hacia una relación sexual intensa, marcada por la culpa y el deseo. Willie se debatía con su conciencia, especialmente con la proximidad de las fiestas de fin de año. Sabía que la relación estaba mal, pero no podía liberarse del enredo emocional en el que se encontraba. La relación era ardiente, intensa, con Willie dividido entre la culpa y el creciente apego a Madison. En los días previos a su muerte, Willie parecía distante, distraído, tratando de mantener la fachada de marido amoroso mientras luchaba contra sus demonios internos. Con la llegada de la Navidad, en diciembre de 2019, el comportamiento de Willie comenzó a cambiar. Pasaba menos tiempo en casa, trabajando hasta tarde con más frecuencia. Lynn notó el cambio, pero lo atribuyó al estrés de la época de mucho trabajo en la tienda. Amigos y vecinos también notaron que Willie parecía preocupado, menos alegre de lo habitual. Pero nadie imaginaba la tormenta que se formaba bajo la superficie, una tormenta que pronto destruiría la paz de la pequeña ciudad. En la mañana del 22 de diciembre de 2019, pocos días antes de Navidad, Tifton estaba tranquila, con la mayoría de los residentes terminando las compras navideñas o decorando sus casas. Alrededor de las 9 de la mañana, Nan Tanner regresó a casa después del servicio dominical en la primera iglesia bautista, donde ayudó a preparar el servicio de la víspera de Navidad. Notó la camioneta de Willie estacionada en el garaje, lo que le pareció extraño, ya que él había mencionado que necesitaba recoger algunos suministros de última hora para la tienda. Al entrar en casa, en Pratt Street, lo primero que Lynn notó fue el aroma fresco de pino del árbol de Navidad que habían decorado juntos. El árbol todavía estaba iluminado con luces de colores, y regalos cuidadosamente envueltos se acumulaban debajo de él, algunos con su nombre. Pero algo andaba mal. La casa estaba silenciosa, inquietantemente silenciosa, y Willie no respondió cuando ella lo llamó. Al entrar en la sala de estar, Lynn encontró una escena que la perseguiría para siempre. Y aquí es donde nuestra historia comienza a tomar un giro inesperado. Prepárense,
porque lo que van a escuchar a continuación los dejará sin aliento. Prepárense para un giro impactante. Lo que Lynn encontró esa mañana de Navidad los dejará sin palabras. El cuerpo sin vida de Willie yacía en el suelo, cerca del árbol de Navidad, rodeado de adornos rotos y pedazos de sueños destrozados. Su cabeza, brutalmente herida, estaba cubierta de sangre y un martillo, el arma del crimen, descansaba allí cerca, manchado con lo que solo podía ser la sangre de su marido. Lynn, en estado de shock, cayó de rodillas, el cuerpo temblando mientras intentaba procesar la horrible escena. El pánico la dominó, pero se obligó a mantener la calma para llamar al número de emergencia. La voz temblaba mientras explicaba la situación a la operadora. «Dios mío, mi marido no respira. Hay sangre por todas partes», gritó ella. La operadora intentó calmarla, instruyéndola a no tocar nada y a esperar afuera hasta la llegada de la policía y los paramédicos. En pocos minutos, la tranquila calle fue invadida por luces parpadeantes y sirenas. Los vecinos, curiosos, espiaron por las ventanas, murmurando y tratando de entender lo que había sucedido. Lynn, aturdida, se sentó en el porche, incapaz de creer que su vida había cambiado tan drásticamente en un instante. El departamento de policía de Tifton llegó al lugar poco después de la llamada de Lynn. La investigación fue dirigida por la detective Nora Collins, una veterana con más de 15 años de experiencia, conocida por su intuición aguda y enfoque metódico. La detective Collins era respetada por sus colegas y temida por los criminales. Al salir del coche, la detective Collins se sintió inmediatamente impactada por el contraste entre las decoraciones festivas de la casa de los Tanner y la macabra escena que la esperaba. La sala de estar era una perturbadora mezcla de alegría navideña y violencia brutal. Las luces del árbol parpadeaban, reflejándose en los adornos rotos esparcidos por el suelo. El cuerpo de Willie, a los pies del árbol, mostraba señales de múltiples golpes de martillo en la cabeza. La sangre salpicaba los adornos, el papel de envolver y las cintas. La detective Collins observó la escena, tratando de armar el rompecabezas del crimen. El martillo, el arma del crimen, fue inmediatamente recogido como evidencia. La escena del crimen, aunque sangrienta, era extrañamente contenida. No había señales de lucha más allá del área alrededor del árbol. Era como si Willie hubiera sido tomado por sorpresa. El equipo forense llegó poco después, liderado por el Dr. Philip K. Wong, un médico forense meticuloso y detallista. El Dr. Wong examinó el cuerpo de Willie, observando el grave traumatismo cráneoencefálico que probablemente causó la muerte instantánea. Estimó la hora de la muerte entre las 13 horas y la medianoche de la noche anterior, basándose en el estado del cuerpo. La detective Collins ordenó a su equipo recoger todas las pruebas posibles. Tomaron huellas dactilares, fotografiaron la escena y buscaron otras pistas que pudieran llevar al asesino. También entrevistaron a Len Channer, quien, aún en estado de shock, logró dar un relato de los acontecimientos de la mañana y de las actividades de Willie el día anterior. A medida que avanzaba la investigación, la detective Collins no podía ignorar la sensación de que se trataba de un crimen pasional. La brutalidad del ataque sugería ira profunda o celos, emociones que a menudo alimentan explosiones violentas. ¿Pero quién odiaría a Willie Channer hasta el punto de matarlo de forma tan brutal? Esa era la pregunta que la detective Collins estaba decidida a responder. La primera persona que la detective Nora Collins decidió investigar fue Madison Cali, la estudiante de 18 años que era la amante secreta de Willie Channer. Madison era activa en la escuela, participando en el club de teatro y recientemente impresionando al público con su interpretación de Tiny Tim en un cuento de Navidad. Pero, detrás de la fachada de alumna ejemplar, Madison escondía una fragilidad emocional que se había hecho más evidente en los últimos meses. ¿Y ahora, están listos para desentrañar los secretos de Madison? ¿Qué es? Prepárense para más revelaciones impactantes. La investigación se profundiza y secretos oscuros comienzan a salir a la luz. Madison vivía con su madre, Jamie Cali, en una casa pequeña pero ordenada en las afueras de la ciudad. Los Cali eran conocidos por ser reservados, y Tammy era vista en la comunidad como controladora y obsesionada con la apariencia de su hija,
especialmente después de que el padre de Madison se declarara gay y dejara a la familia. Cuando la detective Collins llegó a la casa de los Calley en la tarde del 22 de diciembre, encontró a Madison todavía en pijama, visiblemente afectada por la noticia de la muerte de Willie. La habitación de Madison era típica de una adolescente, con pósteres de estrellas pop como Taylor Swift y Ariana Grande, pero también revelaba la obsesión de Madison por Willie. La detective Collins notó una foto de Willie sin camisa en la mesita de noche de Madison, y sus diarios estaban llenos de relatos detallados sobre su relación sexual. Durante la entrevista, Madison inicialmente cooperó, pero pronto se emocionó al ser interrogada sobre su relación con Willie. Admitió la aventura, describiendo cómo se acercaron a lo largo del último año. Madison reveló que se enamoró profundamente de Willie e incluso fantaseó con un futuro juntos. Sin embargo, con la llegada de la Navidad, Willie se distanció y ella temió que estuviera planeando terminar la relación. Cuando la detective Collins presionó a Madison sobre su paradero en la noche del asesinato, Madison dudó antes de afirmar que estaba sola en casa, estudiando para los exámenes finales. Su coartada era débil y su estado emocional levantó sospechas para Collins. Las lágrimas y las manos temblorosas de Madison indicaban que estaba bajo un inmenso estrés, pero no estaba claro si era por culpa o tristeza. A medida que avanzaba la entrevista, el comportamiento de Madison cambió de luto a defensivo. Insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de Willie y comenzó a hablar erráticamente, culpando a un hombre misterioso llamado Bob por influir en sus acciones. Madison afirmó que Bob la había convencido de mantener una relación sexual con Willie, bajo amenaza de tortura. Sin embargo, cuando la detective Collins pidió más detalles, Madison se volvió evasiva y confusa. La detective Collins no se convenció con la historia de Madison. La combinación de su inestabilidad emocional, su obsesión por Willie y su coartada débil la convertían en una de las principales sospechosas. Sin embargo, Collins sabía que necesitaba pruebas más concretas antes de realizar un arresto. La investigación sobre Madison Calley estaba lejos de terminar, y Collins estaba decidida a descubrir la verdad detrás de la trágica muerte de Willie Tanner. La segunda persona en la lista de la detective Nora Collins era Lynn Tanner, esposa de Willie durante 25 años. Lynn era una figura conocida en Tifton, reconocida por su participación en la comunidad y en las actividades de la iglesia. Era una mujer cálida y amigable, siempre saludando a los vecinos con una sonrisa y organizando reuniones en su casa. A pesar de la apariencia de un matrimonio feliz, la detective Collins sabía que Lynn sospechaba de la fidelidad de Willie desde hacía algún tiempo. Lynn pasó los días previos al asesinato preparándose para la Navidad, ocupada con eventos de la iglesia, incluido el servicio de Nochebuena en la primera iglesia bautista. Para el mundo exterior, parecía que Lynn estaba centrada en su fe y su familia, pero por dentro, estaba preocupada por una creciente sensación de malestar. Había notado las ausencias frecuentes de Willie, que él explicaba como trabajo extra o compromisos de la iglesia. Sin embargo, Lynn no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. Cuando la detective Collins entrevistó a Lynn, el 22 de diciembre, Lynn todavía estaba en shock al encontrar el cuerpo de su esposo esa mañana. Sentada a la mesa de la cocina, Lynn habló sobre su matrimonio con Willie, describiéndolo como un esposo amoroso, pero admitiendo que se distanciaron y que la relación había perdido intimidad en los últimos años, especialmente después de que su hijo, Trifil, se fuera a la universidad. ¿Y ahora, qué les parece esta historia? Dejen sus comentarios. Lynn confesó que sospechaba que Willie estaba teniendo una aventura, ya que él rechazaba sus peticiones de intimidad, pero no tenía pruebas. Sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar de la tensión que esto había causado en su relación, especialmente en los últimos meses. La detective Collins preguntó sobre su paradero la noche del asesinato. Lynn afirmó que estaba en casa, preparándose para el servicio religioso del día siguiente. Se fue a la cama temprano, esperando que Willie se uniera a ella más tarde. En medio de la noche, al darse cuenta de que él no estaba allí, pensó que se había quedado dormido en la sala de estar. Pero la horrible verdad solo se descubrió a la mañana siguiente. El relato de Lynn fue directo.
pero la detective Collins no podía ignorar la posibilidad de que las sospechas de Lynn sobre la infidelidad de Willie la hubieran llevado a cometer el crimen. La brutalidad del crimen sugería un motivo personal fuerte, y como esposa de Willie, Lynn tenía la oportunidad y un posible motivo para matarlo. Sin embargo, el dolor de Lynn parecía genuino, y su cooperación con la investigación fue total. Respondió a todas las preguntas sin dudar e incluso permitió el acceso a las pertenencias personales de Willie, incluyendo su teléfono y computadora. Collins sabía que las emociones pueden ser poderosas y no estaba lista para descartar a Lynn como sospechosa. La investigación continuó, con Collins atenta a cada detalle del relato de Lynn. El tercer nombre en la lista de la detective Nora Collins era Tammy Cali, la madre de Madison. Tammy era conocida en Tifton por su personalidad fuerte y controladora, una perfeccionista obsesionada con las apariencias y con mantener la casa impecable, especialmente después de que su marido la dejara al declararse gay. Activa en la comunidad, Tammy organizaba eventos en la iglesia local, pero su principal preocupación era Madison. La relación entre madre e hija siempre fue tensa. Madison, joven y hermosa, era objeto del miedo obsesivo de Tammy. El control de Tammy sobre Madison se extendía a todos los aspectos de la vida de su hija, desde la ropa que usaba hasta sus interacciones sociales. Era sabido entre los vecinos que Tammy tenía expectativas altísimas para Madison y era dura cuando no se cumplían. Había rumores de que Tammy disciplinaba severamente a Madison, con historias perturbadoras de que golpeaba a su hija cuando pensaba que estaba atrayendo demasiada atención de los hombres. La detective Collins interrogó a Tammy Cali el 23 de diciembre, un día después de que se encontrara el cuerpo de Willie Tanner. Tammy estaba en casa, aparentemente impasible ante los acontecimientos del día anterior. Recibió a Collins en su impecable sala de estar, decorada con adornos navideños tradicionales, incluyendo un árbol perfectamente adornado y un pesebre. Tammy estaba tranquila y serena mientras hablaba, pero había una tensión subyacente en su comportamiento. Collins comenzó la entrevista preguntando sobre la relación de Tammy con Willie. Tammy rápidamente elogió a Willie, describiéndolo de forma distante como un buen hombre y un pilar de la comunidad. Sin embargo, cuando la conversación se centró en Madison, el tono de Tammy se volvió más cauteloso. Admitió que estaba molesta por el comportamiento reciente de Madison, notando que su hija había comenzado a usar maquillaje y ropa provocativa en las semanas previas al asesinato. Cuando Collins preguntó si Tammy sabía sobre la relación sexual de Madison con Willie, Tammy vaciló. La compostura de Tammy flaqueó un poco. Negó saber sobre la relación, pero admitió que se había dado cuenta de que Madison había empezado a vestirse de forma inapropiada. Tammy afirmó que había intentado hablar con Madison al respecto, pero su hija la había ignorado, insistiendo en que todo estaba bien. Collins no podía ignorar la posibilidad de que los celos y la necesidad de control de Tammy la hubieran llevado a cometer el crimen. La intensa necesidad de Tammy de controlar a su hija, combinada con el potencial escándalo de la relación sexual de Madison con un hombre mucho mayor, podría haber sido su peor pesadilla. Esto le daba un motivo plausible. Sin embargo, Tammy permaneció fría y tranquila durante toda la entrevista, mostrando pocas señales de culpa o remordimiento. Fue educada y cooperativa, pero ofreció poca información útil. Al salir de la casa de los Cali, Collins sabía que no podía descartar a Tammy como sospechosa. La investigación se estaba volviendo más compleja, con cada sospechoso revelando nuevas capas de posibles motivos y secretos. Pero sin pruebas concretas, Collins aún estaba juntando las piezas del rompecabezas. El 24 de diciembre de 2019, Nochebuena, la investigación dio un giro significativo. Era una mañana fría y gris en Tifton, Georgia, con temperaturas alrededor de los 4 grados Celsius. La detective Nora Collins y su equipo regresaron a la casa de los Tanner, reexaminando meticulosamente cada rincón de la escena del crimen, decididos a encontrar pistas que pudieran haber pasado por alto en la primera búsqueda. En cuanto a equipo basculaba a casa, UM policial notó algo extraño perto da lareira. Entre los presentes de Natal cuidadosamente enrolados, ella encontró un pequeño pedazo de papel rasgado, parcialmente escondido sob o tapete. O papel parecía ser una nota escrita a mano, mas apenas un fragmento era legible. Dice:
Garoto sujo, me encontrei. Seguido por o meu horário, 1h da tarde, e as iniciais CMK. Essa descoberta chamou a atenção da Detective Collins. As iniciais CMK pareciam corresponder às de Madison Cali, a amante secreta de Willie. O horário mencionado na nota também coincidia com a hora estimada da morte de Willie. Collins percebeu que essa poderia ser a principal evidência ligando Madison diretamente à cena do crime na noite do assassinato. Collins rapidamente ordenou uma análise forense da nota, na esperança de determinar se a caligrafia correspondia à de Madison. A nota foi enviada ao Departamento de Investigação da Geórgia, em Atlanta, para análise posterior. Enquanto isso, Collins decidiu retornar à casa de Madison para procurar qualquer coisa que pudesse conectá-la à nota ou ao crime. Na casa dos Cali, Collins e sua equipe encontraram um caderno no quarto de Madison, escondido sob o colchão. O caderno estava cheio de relatos perturbadores sobre sua obsessão por Willie, incluindo descrições detalhadas de seus encontros sexuais e planos para encontrá-lo secretamente. Uma das anotações, datada de 22 de dezembro, correspondia ao horário e local mencionados na nota encontrada na casa dos Tanner. Essa nova evidência era crucial. Ela não apenas colocava Madison na cena do crime, mas também fornecia o motivo, ciúme e obsessão. Collins sentiu que o caso estava começando a tomar forma, com as pecas do quebra-cabeça finalmente se encaixando. De volta à delegacia, a análise forense confirmou que a caligrafia na nota correspondia à de Madison. Essa era a descoberta que Collins estava esperando. Com essa nova evidência, a investigação se concentrou em Madison Cali, tornando-a a principal suspeita do assassinato de Willie Tanner. Com essa nova descoberta, Collins decide interrogar Madison novamente. Durante o segundo interrogatório, a verdade finalmente viria à tona. Durante el segundo interrogatorio, Madison intentó cambiar su historia, alegando que Bob, un amante secreto imaginario, la manipulaba desde hacía años y la obligó a matar a Willie. Según la elaborada versión de Madison, Bob era un político poderoso involucrado en rituales sexuales y prácticas satánicas. Madison insistió en que Bob la había coaccionado para vivir una vida de pecado y, finalmente, le ordenó que asesinara a Willie. La policía, sin embargo, no se dejó engañar por la historia de Madison. La detective Nora Collins, que dirigía la investigación, vio a través de las mentiras. A pesar de los intentos de Madison de transferir la culpa, las pruebas eran claras. La caligrafía en la nota encontrada en la escena del crimen coincidía con la de Madison, y sus anotaciones obsesivas en el diario pintaban el retrato de una joven consumida por los celos y la ira. Confrontada con las pruebas, Madison intentó una vez más cambiar su versión de los hechos. Esta vez, alegó que Bob no era una persona real, sino una voz en su cabeza y que sufría de una enfermedad mental. Dijo que no tenía control sobre sus acciones la noche del asesinato. Pero la policía no le creyó. Estaban convencidos de que Madison estaba mintiendo para encubrir su crimen. El 26 de diciembre de 2019, Madison Cali fue arrestada oficialmente por el asesinato de Willie Tanner. Fue llevada bajo custodia sin incidentes, asombrosamente tranquila mientras era esposada y llevada. La pequeña ciudad de Tifton quedó en shock, tratando de entender cómo una joven con un futuro prometedor podría cometer un acto tan atroz. La familia de Willie, devastada por la pérdida, encontró algo de consuelo al saber que la persona responsable de su muerte estaba finalmente tras las rejas. Sin embargo, el dolor de su ausencia, especialmente durante las fiestas de fin de año, era algo que llevarían consigo para siempre. El juicio de Madison Cali comenzó a principios de febrero de 2020. La pequeña ciudad de Tifton, Georgia, quedó cautivada por el caso, con muchos residentes siguiendo de cerca cada detalle. El tribunal se llenó mientras la acusación y la defensa presentaban sus casos. La acusación, liderada por el fiscal de distrito Robert Whitman, un abogado experimentado conocido por su enfoque directo, argumentó que el crimen de Madison fue premeditado. Whitman, de 52 años, describió cómo la obsesión de Madison por Willie Tanner alcanzó un nivel peligroso, llevándola a cometer un asesinato brutal cuando él intentó terminar la relación.
enfatizó la naturaleza fría y calculada del crimen, señalando las pruebas que sugerían que Madison había llevado el martillo con la intención de usarlo. Por otro lado, la abogada defensora Karen Blackwell, de 45 años, conocida por su mente jurídica aguda pero compasiva, argumentó que Madison estaba mentalmente inestable en el momento del asesinato. Blackwell alegó que Madison había sufrido un colapso psicótico, motivado por el miedo a perder a Willie y por la intensa presión de su relación secreta. Pidió al jurado que considerara la difícil vida familiar de Madison y la influencia que esto tuvo en su estado mental. Blackwell pintó el retrato de una joven vulnerable, manipulada por un hombre mayor y que finalmente cedió a la presión. Durante el juicio, la familia de Willie se sentó en primera fila, sus rostros marcados por el dolor. Escucharon en silencio mientras los detalles de la doble vida de Willie eran expuestos al mundo. El dolor de la traición era evidente, pero también la profunda tristeza por la pérdida. Tras varios días de deliberación, el jurado emitió un veredicto el 18 de febrero de 2020. Madison Cali fue declarada culpable de homicidio en segundo grado. El juez la sentenció a 25 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. La sentencia generó reacciones diversas. Algunos pensaron que era demasiado leve, dada la brutalidad del crimen, mientras que otros creyeron que era un castigo justo, considerando la juventud de Madison y su estado mental. La familia de Willie expresó alivio por el fin del juicio, pero sabía que las cicatrices de la tragedia los acompañarían para siempre. Después del juicio, la vida en Tifton, Georgia, comenzó a volver a la normalidad, aunque el recuerdo del crimen persistía. La ferretería de Welly Tanner, que alguna vez fue un centro comunitario, cerró sus puertas para siempre. Sin Willie para administrarla, la familia decidió que no podía continuar el negocio. El cierre marcó el fin de una era para la pequeña ciudad, dejando un vacío difícil de llenar. Madison Cali fue trasladada a una prisión estatal, donde comenzó a cumplir su sentencia de 25 años. A pesar de sus intentos de alegar enfermedad mental durante el juicio, las evaluaciones psiquiátricas en prisión no encontraron evidencia de esquizofrenia o cualquier otra condición que pudiera explicar sus acciones. Madison pasaba los días en relativo aislamiento, con pocas visitas. Su futuro, antes prometedor, era ahora un recuerdo lejano, reemplazado por la dura realidad de una vida tras las rejas. Lynn Tanner, la viuda de Willie, luchó para lidiar con las revelaciones sobre la doble vida de su marido. Saber que Willie había sido infiel con una joven de 18 años era una carga demasiado pesada para soportar. A pesar del apoyo de la comunidad y la iglesia, Lynn se alejó de la vida pública, eligiendo llorar en privado. Finalmente vendió la casa familiar y se mudó a una ciudad cercana, con la esperanza de comenzar una nueva vida lejos de los recuerdos que la perseguían. Tammy Cali, la madre de Madison, enfrentó sus propios desafíos después del juicio. El escándalo trajo vergüenza a su familia, y el control rígido que ejercía sobre la vida de su hija se derrumbó. Tammy se convirtió en una paria en la comunidad, con muchos culpándola por la caída de Madison debido a su naturaleza controladora. Tammy también se alejó de la vida pública, evitando las miradas de juicio de los vecinos. Para los residentes de Tifton, los eventos de diciembre de 2019 sirvieron como un recordatorio doloroso de que, incluso en una comunidad unida, los secretos pueden perseguir y llevar a la tragedia. Las celebraciones navideñas de ese año fueron más sombrías, con el recuerdo del asesinato de Welly Tanner proyectando una sombra sobre la temporada festiva. Llevaría años para que la comunidad sanara, e incluso entonces, la historia de Madison Cali y Welly Tanner sería recordada como uno de los capítulos más oscuros de la historia de Tifton. ¿Interesada en más misterios de asesinatos de la vida real? No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. ¿Qué frase le darías a esta historia? Deja un comentario y lo leeré. Aprovecha la vida, porque solo hay una. Atentamente, el detective. Y así, la historia de Welly Tanner y Madison Cali llegó a su fin. Una historia llena de secretos, pasiones prohibidas y un crimen que conmocionó a toda una ciudad. Willie, el hombre respetado, el marido amado, escondía una doble vida, un romance secreto que lo llevaría a la muerte. Madison, la joven estudiante, consumida por la obsesión y los celos,
cometió un acto brutal que la llevaría a prisión. Pero sabemos toda la verdad. Actuó María Sensola. ¿Y quién era ese tal Bob? Las preguntas aún flotan en el aire, dejando un misterio que tal vez nunca se resuelva por completo. ¿Y tú, qué piensas de todo esto? Deja tu opinión en los comentarios. Amigos, qué viaje intenso fue este. Espero que se hayan sentido tan involucrados en esta historia como nosotros. Cada detalle, cada giro, fue pensado con mucho cariño para brindarles la mejor experiencia. Descubrir estos misterios juntos es lo que nos impulsa, y saber que están del otro lado hace que todo valga la pena. Queremos construir una comunidad increíble aquí en Lazos de Crímenes, un espacio donde podamos compartir nuestras pasiones por las historias reales y discutir los misterios que nos intrigan. Y para eso, necesitamos su ayuda. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es como un faro que guía a más personas a nuestro canal. Cuando interactúan, YouTube entiende que nuestro contenido es relevante y lo muestra a más personas, ayudando a nuestra familia a crecer. Y lo mejor, serán los primeros en saber cuando lleguen nuevas historias. Entonces, si les gustó esta investigación, si sintieron ese escalofrío con cada revelación, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir su opinión en los comentarios. Queremos saber qué les pareció, qué más les gustaría ver por aquí y cómo podemos mejorar aún más. Estamos preparando muchas otras historias impactantes, llenas de suspenso y giros inesperados, especialmente para ustedes. Así que prepárense para embarcarse en nuevas aventuras con nosotros. Y recuerden, la vida es un rompecabezas, y juntos podemos armar cada pieza. Hasta la próxima.